Tenemos a Pablo Arosemena en la línea ya. Gracias, ministro Arosemena, por aceptar la entrevista. Estamos conversando antes qué peso tiene en los ingresos fiscales el precio del petróleo actual y cómo acomoda un poco ese necesario ingreso de las cuentas fiscales. Y de otro lado, qué peso tiene pues esta reforma tributaria que vemos que todos los meses la recaudación mejora sustancialmente debido a que tenemos esta joven reforma tributaria que de hecho ha mejorado la liquidez del Ministerio de Economía. Bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, saludos para ti y para todos en la cabina y para todos los seguidores y radioescuchas de su programa. A ver, han tocado algunos temas y mencionas algunos otros. Primero quisiera un poco entrar en el tema de seguridad social con respecto a lo que tiene que ver con el presupuesto. Dos o tres cosas. La primera, la aportación patronal que se debe hacer en el presupuesto para el próximo año significan un poco más de 2.200 millones de dólares. Eso simplemente es la contribución del Estado, que equivale al 40%, que tiene que hacer el gobierno en el PG, en el Presupuesto General del Estado para la Seguridad Social. Eso, poner full la aportación, nunca nadie lo ha hecho. Gobiernos anteriores solamente ponían en el presupuesto, el gobierno anterior, para ser preciso, la parte que ellos decían voy a alcanzar a devengar, voy a alcanzar a pagar. Pero el gobierno previo, el que duró una década, la década Granada, que reventaron las arcas fiscales, yo no sé si se acuerdan, pero en el año 2015 ellos eliminaron la contribución, simplemente la sacaron. Para ese entonces eran como 1.200 millones de dólares y la sacaron. Y así fue el 2015, fue el 2016, fue el 2017 y luego se mandaron a cambiar hasta que por una demanda de inconstitucionalidad en el 2019 se tuvo que restituir, es decir, a partir de ese momento volver a empezar a contribuir. Durante 5 años le dejaron un cráter gigantesco a la seguridad social porque muy alegres los del socialismo del siglo XXI dijeron que no había que aportar. Entonces, esto es importante porque hemos pasado de las tinieblas de un gobierno del socialismo del siglo XXI que decidió eliminar la contribución a luego un gobierno que aportó parcialmente lo que creían que podían poner, a nosotros que estamos poniendo full la contribución. Eso nunca nadie ha hecho. 1, 2. Nosotros hace 3, 4 semanas hicimos un pago de 300 millones de dólares para prestadores de salud de la Seguridad Social. Aquí lo interesante es que esas deudas corresponden al año 2011 en adelante. Es decir, hubieron 10 años de gente caradura que no pagó y luego otros que no cobraron, ¿no? Que es muy raro todo esto aquí. Y tuvo que llegar el gobierno de Guillermo Lasso para poner orden fiscal y enfoque en lo social. Ahora, ya entrando directamente en el tema de lo que me planteas del presupuesto, en lo que tiene que ver con la parte petrolera, en la parte tributaria. Dos cosas. En la parte petrolera, Ecuador ya sabe lo que es apostar a que porque el precio está relativamente alto en un momento dado, apostemos a que va a seguir alto, tiremos la casa por la ventana y vamos con el tren de la despilfarra. Ya lo vivimos eso de ahí. Con Pablo Lucio Paredes en el 2017 escribimos un libro que se llamaba La culpa de las vacas flacas, donde analizamos esa década del 2007 al 2017 que se despilfarraron la plata. Entonces, tenemos que ser muy prudentes, por eso el precio que hemos puesto en la proforma, de acuerdo a la estimación técnica del Banco Central, es 64,8, 65 dólares por barril, lo cual es muy prudente de acuerdo a un entorno muy adverso que vamos a estar enfrentando el próximo año. Y por el lado tributario, hemos dicho que nuestra visión es recaudar más sin necesidad de subir impuestos, y eso solamente es posible si la economía se la hace crecer como lo hemos estado haciendo crecer. Y un ejemplo concreto, no de lo que vamos a hacer en lo tributario, sino de lo que ya estamos haciendo, es la reducción del impuesto a la salida de divisas. Como todos conocemos, ese impuesto nos lo clavó el socialismo del siglo XXI y durante una década le cobraron a la sociedad civil, a la familia ecuatoriana y al sector empresarial el 5% de toda la plata que en teoría pues este impuesto para evitar que la plata se vaya, pero lo que hizo fue evitar que la plata venga. Durante una década nos clavaron ese 5% ISD, el presidente Guillermo Lasso dijo en la campaña lo vamos a eliminar, y estando en el poder eso es lo que hemos estado haciendo. Estamos reduciendo a razón de 0,25 trimestral, actualmente está a nivel del 4% y estamos recaudando más que antes. Entonces eso solamente es posible cuando la economía se dinamiza y esa es nuestra visión para el próximo año. Poder aumentar esa recaudación producto de una mayor dinamización del sector privado y empresarial. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Esteban Novoa. A ver, efectivamente el impuesto a la salida de divisas se pretende eliminar dentro de los 4 años de gobierno y ya se está eliminando paulatinamente, ¿no? Ya estamos en 4.
Y realmente ese es un impuesto indirecto que no afecta realmente a la riqueza, sino que afecta realmente al consumo. Ahora, vamos a los impuestos directos, que era sobre lo que estábamos hablando, y la reforma tributaria de noviembre de 2021. Tú dices que efectivamente por el movimiento económico se está también recaudando más. No te lo niego, pero también te pregunto, ¿qué tanto más se está recaudando por el hecho de haber modificado la tabla del impuesto a la renta, ya de la forma en que se la modificó, en donde a todo empleado en relación de dependencia le retienen más a partir de ciertos puntos en la tabla, obviamente, es decir, a partir de la mitad de la tabla para arriba, le retienen más? ¿Qué tanto ha influido esa reforma tributaria? Porque el término que yo usé es que esa reforma tributaria alienó un poco a la base de votantes del presidente Guillermo Lasso, que fueron de clase media para arriba, que tienen pues un empleo en donde se les paga a partir de esa mitad de tabla para arriba. ¿Qué opinas al respecto? De acuerdo. Cuando vemos la recaudación tributaria en este año, ha incrementado un 30% promedio en relación al año anterior. Y ahí viene el análisis que tú planteas, que es desagregar y decir cuánto es por estas contribuciones especiales o impuesto a la renta y cuánto es, digamos, por IVA, que es una forma de poner el dedo en el pulso de la economía y ver realmente cuánto ha incrementado la recaudación producto de las ventas. Y cuando haces ese análisis, tienes que lo que incrementa el IVA es 22%, es decir, del 30% de crecimiento de recaudación tributaria, el 22% de ese 30% es justamente por el mayor aumento de las ventas. Entonces, es a la vena, digámoslo así. Lo que está creciendo en recaudación tributaria es producto de los síntomas de reactivación, lo cual nos lleva a qué está pasando con las ventas de este año. De enero a agosto de este año, que son la información oficial de Servicio de Rentas Internas, tenemos 142 mil millones de dólares en ventas. Ese dato es transversal, porque son todos los sectores de la economía nacional los que en su facturación reportada al SRI están incrementando las ventas. Y lo interesante de esto es que ese nivel de ventas, no solo que obviamente que es más que el año pasado y el anterior, sino supera inclusive el mismo periodo en el pico prepandemia, es decir, el 2019. Y eso es una muy buena noticia, que hayamos aumentado más de 20 mil millones de dólares en ventas en relación al mismo periodo de enero a agosto de 2019. Y si hacemos los números, la proyección que tenemos para el cierre de este año, vamos a estar vendiendo en el Ecuador, en el norte, de 200 mil millones de dólares. Esa es la proyección de ventas de la economía nacional, 200 mil millones de dólares aproximadamente. Nunca antes se ha vendido tanto, a pesar de dos grandes cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, 18 días de paralización en el mes de junio, que de acuerdo al informe del Central costó al país alrededor de 1.150 millones de dólares. 300 de esos millones de costo fue por la producción petrolera, que fue afectada por las vías que fueron estranguladas y no pasaron los camiones con combustible que son necesarios para que los pozos petroleros puedan bombear, y el resto, el saldo, más de 800 millones de dólares, fue el golpe al sector productivo. Entonces, a pesar de eso, y a pesar de que este es un año que se está ya comenzando a hablar de una recesión global. El día de ayer tuve reunión, participé de forma virtual en un directorio del Fondo Monetario, donde Ecuador, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, es gobernador, es parte de ese directorio con todos los ministros de Economía de la región, y el resumen de esa reunión es tough times ahead, o sea, se vienen tiempos recios, y dentro de un entorno de entrando a una recesión global, regional, que el Ecuador tenga crecimiento en ventas, que el Ecuador tenga la tercera inflación más baja del continente americano, que el Ecuador tenga incremento en la cantidad de empleos nuevos afiliados a la seguridad social, sin duda marcan que hay síntomas de reactivación. Falta muchísimo por hacer, pero son pasos con un norte correcto que lo ha marcado el presidente, y ese norte es la reactivación. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Carlos de Tomaso. Estamos conversando con Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Pablo, dentro del foro de economistas hubo un artículo que me llamó la atención de Gabriela Calderón, de Cadencia Sostenida, que decía que estamos perdiendo la oportunidad de implementar cambios importantes para marcar un cambio de trayectoria, y que el candidato Lasso, que se vendió con ropaje liberal para llegar al gobierno y estando allí, se ha dedicado a administrar el orden chavista heredado. Son citas textuales de Gabriela. Dentro de estas oportunidades que se están perdiendo, tengo la impresión de que se refieren a la estrategia de reducir el tamaño del Estado. Es decir, hemos hablado de financiamiento, de por qué se hizo la reforma tributaria, etcétera, pero
al menos desde mi óptica, cuando llegó Guillermo al poder, yo esperaba una estrategia fuerte, recia, de reducción del tamaño del Estado, sabiendo que existe muchísimos organismos que no deben existir, que no le aportan nada y que se llevan gran parte o una muy buena parte del presupuesto nacional. Quisiera que tengas la oportunidad, Pablo, de explicarnos cuál es tu estrategia como ministro de Economía de la reducción del gasto público y del tamaño del Estado y estas estrategias y la respuesta a estos criterios de que estamos perdiendo una oportunidad para cambiar de trayectoria hacia lo que se pensaba que era la directriz liberal. Pablo, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? A ver, yo creo que hay que apuntar los cañones donde corresponde apuntar los cañones. Vamos a la yugular. Gasto corriente, sueldos y salarios. Si yo estoy en una cabina de radio o estoy escribiendo un editorial o estoy sentado en el Ministerio de Economía y Finanzas, yo quiero reducir el gasto corriente. Y eso tiene que ver con reducir gasto público improductivo. Perfecto, estamos todos alineados. Ahora resulta que tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a aumentar el gasto corriente, sueldos y salarios para el próximo año en alrededor de 450 millones de dólares. Entonces, eso es importante que la opinión pública lo pueda asimilar para apuntar a donde hay que apuntar. Porque lo voy a repetir, aún estando todos de acuerdo con lo que hay que hacer, hay una sentencia de la Corte Constitucional, hay varias, ¿no? Pero me refiero a una en particular, que obliga a aumentar la masa salarial, sueldos y salarios de los educadores, la LOEI, en alrededor de 450 millones de dólares el próximo año. Entonces, lo que este año fueron 9.500, el próximo año serán 10.000 millones de dólares. Y si alguien se quiere rasgar las vestiduras, debería ir a conversar en la Corte Constitucional para preguntar por qué tuvieron esa sentencia que es a favor de aumentar el gasto corriente. Hasta donde yo sé, todo nuevo gasto debería venir con financiamiento. Ese gasto no vino con un financiamiento. Al final toca buscar dentro de los recursos fiscales. Pero yo haría esa precisión que creo que es muy importante que la opinión pública la pueda afinar. ¿Por qué está subiendo el gasto corriente? Está subiendo por una sentencia de la Corte Constitucional. 1, 2. Luego, en una visión de reactivación, en una visión liberal, en una visión demócrata, yo que fui dirigente gremial, puedo decir que el impuesto a la salida de divisas, que es el impuesto que al sector productivo, por general, porque hay impuestos que perjudican a un sector y a otro le gusta, inclusive, es el tema del proteccionismo, por ejemplo, pero en el tema del ISD, todo el sector privado, todo el sector productivo, todo el sector empresarial en su momento dijo, ese es un impuesto nefasto. Bien, pues yo recuerdo que ese impuesto nos lo clavaron a la sociedad civil y al sector empresarial gobiernos anteriores durante una década. Y yo recuerdo un gobierno que vino después de transición que dijo que lo iba a eliminar. Pasaron 4 años y nunca hicieron nada. Entonces tuvimos que llegar nosotros para poner el orden fiscal, el enfoque social y cumplir lo que sabíamos que había que hacer. Y por eso lo hemos ido reduciendo hasta llevarlo a la meta que es 0. Actualmente está en el 4%. Ese punto de diferencia significa cientos de millones de dólares que hoy están en las manos de la sociedad civil, están en el poder adquisitivo de la gente en el sector productivo. Y eso es bueno. Entonces, yo doy esos 2 ejemplos puntuales, Carlos, en los cuales uno tiene que ver con gastos, donde el gasto público de gasto corriente, sueldos y salarios, está obligado a aumentar por una sentencia de la Corte Constitucional, y esto tiene que entenderse así. Y 2, donde somos nosotros, este gobierno, el que ha reducido ese impuesto tan nefasto, que no es el único, porque tenemos una mirada para el 2023, para el 2024, y tal vez aprovecho para mencionarlo, donde vamos a seguir revisando, reduciendo y, por qué no decirlo, también eliminando ciertos impuestos que son distorsivos, que le hacen un hueco en el bolsillo a la gente. Déjame dar un ejemplo para ser concreto. Y quiero combinar 2 temas, tema de economía con tema de seguridad. Todos conocemos el problema de inseguridad. Y la seguridad, más allá de la fuerza pública, de policía y fuerzas armadas, también el sector privado tiene las empresas de seguridad privada. Averigüen si las empresas de seguridad privada han podido renovar las armas. Y te dirán la gente que sabe eso que durante muchísimos años no lo han podido hacer en buena medida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un ICE, un impuesto al consumo especial de armas, que es del 300%. Por el amor de Dios, 300%. Los delincuentes contrabandean AK-47 fusiles
y el sector formal no puede acceder por ese impedimento. Entonces, eso como un pequeño ejemplo donde nosotros tenemos puesta la mirada para el 2023 y también luego otro grupo de beneficios en el 2024 que puedan generar esa reactivación también con ese apoyo y con ese sinceramiento. Entonces nosotros estamos haciendo lo que nadie se había atrevido a hacer, que es reducir el impuesto a la salida de divisas hasta el final. Pablo, una consulta más. Esos otros, los $25 anuales que se le suben al salario básico, es decir, ustedes tomaron el gobierno con 400, hoy es 425, seguramente el 2023 será 450. ¿Cuánto impacto tiene eso en el mayor empleador del país, que es el Estado? A ver, yo te diría que en la economía nacional hay muchas ineficiencias producto de problemas no coyunturales sino estructurales. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos dos cosas al mismo tiempo: ir poniendo el orden en lo fiscal, y eso tiene que ver con salir de esa despilfarra donde recibimos un hueco de casi $7.000 millones, 7 puntos del Producto Interno Bruto, y cerraremos este año con alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto de déficit. Y no es que mañana ya tendremos superávit, estamos apuntando al 2025 en poder tener superávit. Superávit quiere decir más ingresos que gastos. Eso es positivo porque, al igual que una persona natural o una empresa, la única forma de ser financieramente libre es cuando te liberas de las deudas, y te liberas de las deudas cuando las vas pagando, y solamente las puedes pagar cuando tienes ahorros o más ingresos que gastos. Entonces, ese sendero está marcado. Pero también ahí está la parte social. Por eso nosotros hablamos del enfoque social, o ese enfoque de poder fortalecer el poder adquisitivo de la gente, no solo del sector público, sino del sector privado también. Entonces, esa visión la mantenemos. Ahora, con respecto a la pregunta específica del impacto, te diría que el impacto no es mínimo en el sector público por ese rubro. Lo que impacta fuerte, el impacto más fuerte, de hecho, para el presupuesto que estamos a un par de semanas de entregar, el presupuesto del próximo año, lo que impacta más fuerte en el gasto corriente, en el rubro de la masa salarial, es la sentencia de la Corte Constitucional. Imagínate, sin contratar una persona más está aumentando la masa salarial en $450 millones. Entonces, nosotros tenemos como país necesidades en el tema, vuelvo al tema de seguridad. Ecuador no tiene el número óptimo de policías. Tenemos 50.000, deberíamos tener 80.000 policías. La norma internacional de la ONU es 4 policías cada 1.000 habitantes. Tenemos 2,7 policías cada 1.000 habitantes, pues nos faltan 30.000. Y el presidente ha definido ir cerrando esa brecha histórica, que nadie la ha cerrado antes, y nosotros estamos incrementando el próximo año 8.000 policías. Pero aún así, el grueso del impacto de lo que tú me planteas no está dado por incremento salarial transversal, no está dado inclusive por 8.000 policías más. El grueso del gasto corriente de sueldos y salarios del incremento el próximo año está dado por una sentencia de la Corte Constitucional que nos obliga a aumentar ese gasto en casi $500 millones. Clarísimo. Pablo, no sé si tengas tiempo para una pregunta más o tenemos que cortarnos. Sí. Una más. Sí. Sí, Pablo, a ver, el quinto puente. El presidente ayer dijo, yo sé que tú no eres ministro de Obras Públicas, pero a ver, en la planificación de la obra pública, como tú estás diciendo que ahora el enfoque es poner en orden las cuentas con enfoque social, dentro de aquello, pues el presidente ayer ha enumerado bastantes obras que él va a dejar al menos comenzadas, y ha dicho que los municipios de Guayas y la prefectura no tienen la capacidad para iniciar el puente. A ver, ¿qué planificación existe y coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Finanzas para empujar esta obra tan importante para el país y para Guayaquil? Clarísimo. El quinto puente será parte del legado del gobierno de nuestro presidente Guillermo Lasso, es parte de su visión, y ahí falta un elemento más. Hablaste del Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Economía y Finanzas, pero sobre todo Secretaría de Alianzas Público-Privadas, la que lidera Roberto Salas, porque esa va a ser la modalidad en que se va a emprender la solución. Concretamente, la modalidad más fuerte ahorita es Government to Government, donde con el gobierno de Canadá, tanto Secretaría de Alianzas Público-Privadas como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tienen muy avanzado este proyecto. Así que la ciudadanía tiene que saber que ese es un proyecto que será parte de este gobierno, como lo decía ayer el propio presidente, por la envergadura de ese proyecto. Estamos hablando de algo que cuesta más de $1.000 millones y es un proyecto que tomará años en realizarse
pero se va a arrancar con eso y eso es parte de un legado viviente muy importante que lo necesita, no digamos Guayaquil, lo necesita todo el Ecuador. Todos sabemos que toda la carga pasa por ese puente. En su momento hemos dicho que ese no es el puente sur, ese es el puente al futuro que tiene el Ecuador. Así que esa será una obra muy importante. Aprovecho para contarles, porque ya que estamos cerrando, estoy dirigiéndome en las próximas horas a la ciudad de Washington. Me voy a reunir con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, con Kristalina Georgieva. Tenemos una reunión donde vamos a estar revisando los avances de cómo viene el manejo de las finanzas públicas y la economía del Ecuador. Estamos ya próximos a cerrar el acuerdo con el fondo. En diciembre de este año recibiremos el último desembolso, en diciembre, enero, alrededor de $700 millones. Pero tal vez lo más importante, más allá de ese desembolso en sí, es que será la primera vez, amigos, que en 30 años el Ecuador logre culminar con éxito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso habla bien del Ecuador y de la capacidad que tiene el Ecuador para tener un gobierno serio, marcar un norte, tener una estrategia de orden fiscal con enfoque social, y eso nos va a facilitar el financiamiento multilateral para el próximo año. Recordemos que ese tipo de financiamiento multilateral es el que nos dan las mejores condiciones para la inversión social. Pablo Arosemena, gracias por estar en esta entrevista. Esperamos que a tu retorno de Washington vuelvas y nos cuentes cómo te fue.